Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Lorena Cortés García, soy estudiante del séptimo semestre de LEDA y hoy les voy a representar mi tercer objeto de registro de observación. En este caso nos convoca el pensar, el reflexionar y el conversar acerca de las experiencias de uno de los campos de la educación artística que hemos denominado las prácticas artísticas pedagógicas. Digamos que hemos abordado este campo como último escenario de nuestra secuencia porque es un campo que nos invita a preguntarnos hacer de los escenarios mismos de la educación artística de enseñanza y aprendizaje, donde la maestra Laura Puerta nos presentó sus experiencias y reflexiones en torno a los que concebimos como prácticas artísticas pedagógicas, que están enmarcadas a las apuestas del Museo de la Tertulia. Y vamos a iniciar con nuestro primer eje de acercamiento, que son las experiencias y relatos de la educación artística, donde vamos a iniciar con mi pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es el medio o procedimientos más motivante y efectivo para despertar el interés y amor por el arte en los niños? Donde la maestra Laura nos dio su respuesta, que para los niños este tipo de espacio funciona muy bien, en que la forma o el momento que hay que buscar es ese momento de conexión, de que yo digo, wow, esto me recuerda a tal forma, o tal experiencia, o este momento de mi vida, ¿sí? Yo sí siento que esta sala educativas como Colonia y el museo donde hizo una gran apuesta, que es ese primer piso, sea un escenario educativo que exhibe las obras, que por supuesto al mismo tiempo propone instalaciones de diseños arquitectónicos en las que los visitantes recorren de una manera distinta, que yo de entrada llego a un lugar en donde yo puedo sentirme libre de analizar, de observar, pero también de preguntar por qué. También se propicia con las guías la conversación y en alguna medida de recorrer de forma distinta. Y mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué es más pertinente en la formación integral del futuro del docente de artística, las prácticas pedagógicas o las experiencias causales y de innovación personal? Donde la maestra Laura Puerta responde que es el paralelo entre la formación pedagógica y las experiencias que se adquieren personales, y eso que define como empírico es lo que se aprende en el ejercicio, y lo que se define como prácticas pedagógicas que tienen que ver como seguimiento a unos lineamientos aprendidos del ejercicio de ser maestro o mediadores, de estar involucrado ahí en esa relación. Es una pregunta que se hace constantemente y que se lleva más como a un nivel abstracto, que es una relación entre lo formal y lo personal, entre las prácticas y la formación. Yo creo que hay una convicción fuerte en nuestro día a día, y que hay algo que no se puede dejar de lado, y es la experimentación, que es el lugar que ambas se funcionan.
Y nuestro segundo eje de acercamiento es de la idea a la praxis, donde vamos a hablar nuestras observaciones con la profesora Laura Puerta, donde nos dio a conocer en todo este recorrido de la charla sus proyectos como Colón Infancia, que fue un proyecto que realizó en el Museo de la Tertulia para los niños y niñas entre los 9 y 5 años, que se tornó en un escenario perfecto para conectarse. Y una obra muy importante que se llama Casita al Sol, que surgió la idea de generar una casita dentro del museo, donde el primer es hacer mimesis sobre el niño como elemento para reflexionar sobre las características físicas y emocionales que identifican a un niño. Y el segundo es una casita al sol sobre la cual se recrea a escala la construcción de una casita a manera de prototipo que se puede ser y es instalado en otros espacios, donde el mediador es la persona que se piensa las estrategias de cercanía entre el público y los objetos del Museo de la Tertulia. Desde su experiencia ha denominado 3 elementos importantes y uno de ellos es la empatía, que ya que es un elemento emocional y donde ya ella ha visto que es el que más funciona con los adultos, ¿sí? Que pueden ser más apáticos y es en donde hace clic las experiencias de esas personas que están recorriendo el museo, en donde se conmueve, en qué momento se puede relacionar con un recuerdo, con un anhelo, con una forma que es la familia, que le agrada o que le produce algún sentimiento. También nos habló de la relación entre el museo y el territorio. Manual de introducciones. La idea surge a partir de comprender el concepto de introducción como una posibilidad de ejercer correspondencia, es decir, de comunicarse con nosotros y de inventarlos a que nos cuenten, ¿sí?, sus experiencias. Y en nuestro nodo otros tenemos la conferencia de la autora María Caso y Jordín Ferreiro, donde el tema principal fue la Edupati sobre la pedagogía CESI. ¿Sí? El lugar es la tertulia y pues el tema central como tal es la pedagogía CESI, que esto de una u otra manera volvemos el placer a la educación. El gran problema que tenemos como docente es la brecha metodológica, que es el verdadero problema que tenemos, ¿sí? Tiene que borrar el aburrimiento, introduciendo el placer, y para eso lo más importante es la pedagogía CESI. ¿Cómo podemos llevar la pedagogía CESI a cabo? Hay cinco microrevoluciones.
Y esto me recuerda mucho a una frase de Eduardo Galeano, que es una maravilla, donde dice que muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Cuando pensamos que tenemos que hacer esta revolución educativa, pues lógico que lo tienen que llevar a cabo los gobiernos, y que tienen que cambiar las leyes. Pero también está la posibilidad de que nosotros trabajemos en nuestras aulas e ir cambiando cositas y esas cositas entrelazarlas con otras hasta cambiar todo en general. La pedagogía CESI lo primero que tiene es la personalidad, ¿sí? Lo que los profesores enseñamos no es lo que los niños aprenden. El aprendizaje, ahí es donde tiene los tres elementos principales, que es el profesor, el estudiante y el inconsciente. La pedagogía CESI tiene que ser participativa. Este ejercicio demuestra cómo realmente en las aulas hay un poco democrático del poder, el aprendizaje cuatridimensional, donde la pedagogía tradicional nos dice que solo hay una dimensión de aprendizaje, que sería el flujo profesor-estudiante. Pero la realidad hay tres flujos más, que es el flujo estudiante-profesor, estudiante-estudiante y profesor. La pedagogía CESI tiene que ser corporal. No pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo. La pedagogía CESI tiene que ser excitante. No quiero malgastar mi tiempo en estudiar, porque lo que quiero es aprender. La pedagogía CESI tiene que ser descentrada. Tenemos que pasar de una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje. Sin placer no hay educación. Dejar de hacer lo que sabemos para empezar a saber lo que hacemos. Y también tenemos aquí en nuestro video de observación de museo más escuela. El museo donde las visitantes hacen parte de un universo más completo, que es toda la ruta museo más escuela. Es un momento muy importante para imaginarse cómo, de qué forma de hacer o imaginarse en el universo de arte que les permitan potenciar sus ideas. También es muy lindo cuando se sorprenden al darse cuenta que en sus casas también hay unas colecciones increíbles que hablan de ellos, de sus caminos, en algunos casos de sus desplazamientos por las regiones del país. O bueno, como la historia de su barrio, como por ejemplo, donde armaron un guión curatorial que hicieron los niños en sus territorios y ponerlas en una sala que dialoga el aula como un territorio, también de los estudiantes. En nuestra observación del video 2 nos muestra el Museo de la Tertulia, donde creemos que en el universo del arte y su lenguaje tienen herramientas increíbles para incorporarla en el aula de clase. De esta idea nace el Museo más Escuela para esta tercera versión. Han invitado a 10 instituciones oficiales de la región del Valle del Cauca para abordar la idea de la sostenibilidad en este
camino propuesto. Primero, un seminario docente en un espacio de encuentro, en una mesa de trabajo colectivo en que participan 10 docentes, 10 artistas y en el equipo de museo de la tertulia para discutir y compartir las rutas de construir conocimientos desde el aula y desde el museo. Después vienen las visitantes del museo junto al equipo de mediación, donde recorrieron la sala de exposiciones del museo para hacer conexiones y discutir y descubrir los caminos que hay detrás de los trabajos de los artistas, que de alguna manera las ideas nos llevamos al salón de clase. Para terminar, en un laboratorio de creación, cada artista invitado a trabajar de manera colectiva en el docente. Los estudiantes en su proyecto que narren lo que pasa en la escuela o en el barrio, la vereda. Tal vez el resultado sea una instalación, un performance, una escultura, una mesa de radio o un libro experimental. Lo sabremos al final de una maravillosa exposición. También aquí tenemos el Salón 41 de artistas. En este reactivo, la vida cultural y artística de la ciudad de Cali también marcó desplazamientos importantes. Al interior del mismo salón, ¿sí? Este abrió sus puertas a importantes creadores del exterior, quienes establecieron un encuentro desde la vitalidad de la creación con las muestras regionales. Este diálogo se hizo operativo a través de preguntas y problemas que recogían algunas de las inquietudes más actuales de las artes contemporáneas. La imagen de cuestión, presentación, representación y participación poética sin duda se constituía en líneas de reflexión que situaron el salón en un marco de lecturas actual y pertinente en el país. Y en nuestro siguiente eje tenemos nuestras reflexiones. A las prácticas pedagógicas, donde ha sido un elemento muy importante en la formación docente, ya que esta nos hace repensarnos continuamente las experiencias cotidianas, la cual se debe hacer continuamente y en lo posible sistematizarla para tomarla como punto de referencia al momento de hacer proceso de enseñanza y aprendizaje. También tenemos nuestra pregunta del foro, que es la educación artística, solo se puede desarrollar en el marco de las prácticas de aula, donde la respuesta es la siguiente. La educación artística no solo se puede desarrollar en las prácticas de aula, también se pueden desarrollar en otros tipos de ambiente y contexto. Se puede desarrollar al aire libre, en un escenario preparado para un evento determinado. En un taller, siempre que haya comunicación, se puede desarrollar arte. La música, por ejemplo, se puede desarrollar interiormente y la danza solo con la expresión corporal. Gracias.